Muy buenas noches. En este sábado festivo nos hemos trasladado a Granada para compartir con ustedes un programa muy especial marcado por el número 1000, la celebración del milenio de Granada y de los 1000 programas de reporteros que cumplimos ahora. 1013 es la fecha fijada de la fundación por la dinastía árabe zirí del Reino de Granada, que después de Córdoba daría tiempos de esplendor y riqueza al Andalus. Este año se celebran varios actos para recordar la creación de aquel reino que no se limitaba solamente a lo que hoy conocemos como Granada y su provincia, sino que abarcaba también a las provincias de Málaga, Almería y parte de Jaén y Cádiz. Por distintas razones, esa época de nuestra historia no ha sido lo suficientemente reconocida y conocida. Por eso queremos comenzar compartiendo con ustedes lo que sucedió en el año 1013 y qué nos queda 1000 años después. El Califato de Córdoba, uno de los momentos cumbres de la civilización, vive su ocaso con una cruenta guerra civil. Los símbolos del esplendor de una época, como Medina Zahara, son destruidos. El poder se dispersa en reinos independientes. En una vega fértil, liderado por Zawi, un mercenario bereber, nace el reino taifa de Granada, que acabaría siendo el último reducto de Al-Ándalus. Sabemos poco de él, pero está claro, Zawi es un general y además es un general mercenario. Granada es hija de Córdoba y en esa calidad de hija de Córdoba, la historia de lo que aquí sucede en 1013 no lo podemos entender sin lo que sucede en Córdoba unos años antes, ¿no? En realidad, toda la primera etapa del mundo andalusí no es muy conocida, sobre todo porque bascula sobre grandes acontecimientos y grandes personajes, y eso está sobre todo en Córdoba. Y en segundo lugar, es muy importante también destacar algo que me parece significativo, y es que el mundo árabe no tiene una especial referencia en la mentalidad colectiva española. Por motivos que no vienen al caso, no nos consideramos en modo alguno herederos de los árabes, no lo somos, podemos decir genéticamente, pero sí lo somos culturalmente. Y eso ha supuesto una ruptura grande con todas las tradiciones anteriores a las nuestras. Han pasado 1000 años de esa fecha, del nacimiento de un reino que se extendió por casi toda Andalucía oriental. Pero ¿qué sabemos de aquellos tiempos? ¿Qué herencia nos queda de aquella cultura? Ahora mismo estamos justo encima de la puerta de Monaitas, que es la puerta de entrada a una alcazaba, que es esta que por aquí llega hasta Plaza Larga y da la vuelta, y que es la alcazaba que se construye, que se funda en el año 1013. Es decir, estamos ahora mismo en lo que conmemoramos con el milenio del Reino de Granada, la fundación tanto del reino como de la ciudad de Granada. Un lugar clave para la historia, un lugar abandonado no solo en nuestra memoria. Esta parte de la ciudad hay varias razones para que sea una parte recóndita e inaccesible, ¿no? No en último lugar hay razones ideológicas, es decir, es una ciudad que de alguna manera tiene que negar su pasado, las evidencias arqueológicas e históricas que tenemos, para poder dejar como verdadera una leyenda que es falsa. Es la leyenda en general de la idea en virtud de la cual Granada es una ciudad cristiana, romana, que es conquistada por los árabes y reconquistada 8 siglos después por los cristianos, que vuelven a casa. La historia y la arqueología nos dicen cosas muy diferentes. Nos dicen que lo más probable es que la ciudad tenga su origen ahí abajo, en un núcleo judío, que es el que le da nombre a la ciudad, Garanat, y que esta alcazaba donde nos encontramos es el resultado de un traslado masivo de Medina Elvira, en aquellas colinas a 1 hora de camino de aquí, traslado que es ordenado por un general mercenario, que es el primer rey de Granada, que es Zawi Ben Zirí, un mercenario bereber.
En la actual localidad de Atarfe se encuentran las huellas de lo que fue Medina Elvira, el origen del reino. Estamos en la entrada de la ciudad de Medina Elvira, en la parte amurallada, en donde encontramos una serie de viviendas, después de pasada la muralla, una serie de viviendas que existen en torno a la elevación que corona todo el conjunto de Medina Elvira. Esta es la primera ciudad que hay en el conjunto de la Vega de Granada. Hay algunas otras ciudades más alejadas que se fundan más o menos en la misma fecha, pero esta es la primera ciudad. Aquí vive sobre todo una población musulmana. La necrópolis que hay es una necrópolis muy importante, pero también hay una población cristiana que pervive de la época tardoantigua. Hay una buena convivencia durante toda la época de Medina Elvira, porque los cristianos pagan una capitación y eso interesa fiscalmente y eso permite que puedan practicar su religión sin mayor problema. Yo no creo que el mundo islámico haya tenido un problema de convivencia, porque fiscalmente era muy importante que la población cristiana, que estaba protegida, pudiese continuar con sus tareas. Yo creo que la característica principal de los habitantes de Elvira, el bisnieto de Sawi, Atalá, que fue el cuarto rey sirí, nos cuenta en sus memorias que son gente enormemente violenta entre sí y al mismo tiempo militarmente incapaces. Pero al mismo tiempo, lo segundo que nos dice Atalá es lo que muchos otros cronistas de la época dicen, que los andaluces en general éramos unos verdaderos negados para la guerra. Históricamente ha sido así. Documentos y leyendas, datos para completar la historia que va saliendo de este yacimiento, enclavado en un hermoso paisaje. En el 1013 se produce el abandono de la ciudad de Elvira, que es donde estamos ahora, y se crea la fundación de la ciudad de Granada. Granada era un castillo y como tal castillo se mantuvo durante toda la época árabe, la primera época, y a partir de esa construcción militar se va a configurar el espacio urbano nuevo que harán los bereberes ciríes, que son los que llevan la población de Medina Elvira a Granada. Por razones militares, exclusivamente militares, porque en esta colina observa una serie de ventajas defensivas, de control de la vega, etcétera, que no ve en Medina Elvira, decide que la ciudad de Medina Elvira, que es antiquísima, es una ciudad que aparece en los textos griegos como la Elibirge Tartesia, es trasladada piedra a piedra, casa a casa, a esta colina en la que nos encontramos, al Albaicín. El Reino de Granada es una fundación originariamente de época taifa y abarca sobre todo la provincia de Granada, después va a ocupar Málaga y una parte de Almería. Y tiene una estructura muy definida a partir de una serie de ciudades, entre las cuales está principalmente Granada, que es la capital, pero también otras ciudades como Almuñécar, que es un puerto muy importante y el que va a servir de comunicación con todas las rutas marítimas. Y además es una organización muy bien dotada económicamente, hay una gran riqueza. A medida en que el reino cirí se va consolidando a lo largo del siglo XI y va conquistando territorios de otros reinos limítrofes, deciden expandir la ciudad, crear casi como si dijéramos una ciudad nueva, extendiéndola hacia el llano, porque la ciudad antigua estaba en esta parte alta del Albaicín. En el siglo XI la Alhambra era solamente un pequeño castillo en el lugar donde hoy está la Alcazaba, conectado con las murallas de la ciudad. Y esa extensión enorme hacia el llano, con sus murallas, implicó también el traslado de la zona más céntrica de la ciudad, incluida la Mezquita Mayor, que se hace en el sitio donde hoy está el conjunto de la Catedral Iglesia del Sagrario. Es decir, que prácticamente lo que hoy día es el centro de Granada del siglo XXI fue una decisión urbanística tomada en el siglo XI y que no ha variado desde entonces. El Albaicín, que es una zona que no ha sufrido prácticamente esas alineaciones, se puede percibir con más claridad lo que sería el urbanismo de esos momentos, y todavía aquí pues vemos calles que en muchos casos no llegan al 1,5 metros, que abriendo los brazos uno toca con sus manos las dos fachadas opuestas de la calle. Aparte de los monumentos y de los restos arqueológicos, uno de los más importantes desde luego es Medina Elvira.
Lo que nos queda es sobre todo el paisaje. El paisaje que tenemos es la elaboración histórica de una nueva forma de entender el aprovechamiento de los recursos naturales, sobre todo el uso del agua para la agricultura, que es el que ha creado y ha ordenado la Vega de Granada y tantas estructuras de ocupación humana y de explotación agrícola. Grandes ciudades, localidades ricas en el comercio, conviviendo con las alquerías, asentamientos rurales perfectamente organizados alrededor de la agricultura y la ganadería. El reino nazarí es un reino muy urbanizado, donde hay muchas ciudades de diversas dimensiones, grandes ciudades como Granada, Málaga, Almería, y luego ciudades pequeñas o medianas, pues como Guadix, Loja, etcétera, Baza. Entre ese mundo, lo que también es territorio rural muy amplio, donde las alquerías pues son el elemento de poblamiento fundamental. Muchas de las actuales poblaciones rurales son herencias de esas alquerías de época islámica, ¿no? Tiene una estructura a nivel urbanístico en barrios separados, que podía corresponder a un origen étnico, un origen religioso o un origen gentilicio, un origen familiar, ¿no?, de barrios separados. En el centro solía estar la mezquita, que era el lugar de reunión obligatorio los viernes. Tienen zonas de tierras comunes, de donde ellos sacan pues todo lo que es leña, carbón, madera, caza, pasto, y luego tienen un espacio de tierras que son apropiables por vivificación. Esto significa tierras que no son de nadie, pero que en un momento dado quien las necesita puede apropiarlas por vivificación. Estas tierras se llaman también tierras muertas o mawat y constituyen a nivel económico y social pues una institución muy importante, porque permite que el campesinado no esté nunca sin propiedad de tierra. Lo que conocemos de las alquerías es que normalmente hay un nivel de riqueza de la tierra bastante repartido. Esta agricultura es muy productiva debido a que es fundamentalmente de regadío. Esto hace que a partir del siglo X haya una difusión de ciertos cultivos, como por ejemplo la caña de azúcar, el arroz, la leña, los cítricos. En el regadío tenemos pues una gran variedad de frutales. El olivo también se riega. Dentro de esos frutales o de esos árboles, quizá el fundamental sea el moral, que sirve también, como sabemos, para la producción de seda. Sin embargo, no hay extensas moraledas hasta época castellana, lo que significa que la gente no da prioridad a producir para el mercado, sino que tiene como opción principal producir para sí mismo y como segunda opción llevar sus excedentes al mercado. Muchas de las acequias tienen el recorrido, muchas de ellas sigue siendo el mismo. Es difícil cambiar el recorrido de una acequia, se tiene un acuífero de donde se toma el agua. Los sistemas de reparto, muchos de ellos se mantienen también, como en época medieval, y claro, lo que ha cambiado es que pues nosotros tenemos otros cultivos o tendemos al monocultivo orientado al mercado. Existe otro tipo de poblamiento rural en el entorno periurbano, que sería el de las almunias. Las almunias pertenecen a las élites urbanas que de alguna manera van ocupando zonas rurales. Un ejemplo de almunia sería el que tenemos aquí, que es el Generalife, sería la almunia que corresponde a la ciudad palatina de la Alhambra y que sirve de recreo a los reyes nazaríes, pero que también tiene sus zonas productivas, que es lo que es realmente una almunia, una zona de solaz y de producción al mismo tiempo. El mito de que cuando llegan los Reyes Católicos había aquí unos cristianos esperando ser salvados, pienso que es totalmente un mito, ¿no? Porque cuando llegan los Reyes Católicos encuentran que cuando hay conflictos entre las alquerías y hay pleitos y hay testigos, tienen que poner traductores, porque tienen que traducirlos del árabe. El agua que corre por las milenarias acequias, yacimientos arqueológicos, exposiciones con objetos recuperados, una fecha y una ocasión para saber parte de lo que hoy somos. Hay una herencia también que recordar, que no es la única, evidentemente, que en Granada ha habido otros periodos históricos, pero no hay duda de que en toda Europa y en todo el mundo nos conocen por ser este territorio islámico en un mundo casi totalmente cristiano, ¿no? Lo lógico sería profundizar en la historia. En Granada tenemos un gran circuito de murallas todavía, en parte de esa época y en parte posteriores, lógicamente, tanto del siglo XII como ya de época nazarí, y muchos cientos de metros de esas murallas están todavía sin restaurar. Algo que es sorprendente cuando que en estos últimos años se ha gastado dinero a veces en grandes edificaciones sin mucha utilidad, ¿no?, que están muchas de ellas cerradas todavía, y con muchísimo menos dinero pues hubiera recuperado estos elementos de la historia que milagrosamente
se han mantenido en pie. En el caso de Granada, son tantas las leyendas que cubren los datos históricos y arqueológicos que cualquier conversación sobre ella es positiva. La idea o el sentido común que nos dice que esto es una población conquistada a los cristianos, recuperada por los cristianos, es una idea que cae. Ningún proyecto en la historia de la humanidad ha durado 8 siglos, ¿no? Si Granada no fue reconquistada, entonces, y es el broche final de la reconquista, pues entonces toda la idea de la reconquista se viene abajo. Yo creo que es necesario recorrer siempre la historia, recorrer los procesos que han ido conformando nuestra manera de ser. Y en ese sentido me parece muy importante recordar el milenio como elemento sustancial de la asunción de una nueva entidad, que es una entidad más regional. Por tanto, no me parece que el ejercicio de recordar sea perjudicial, sino todo lo contrario, me parece magnífico, sobre todo porque nos obliga en los tiempos actuales a entrar en un tema que me parece esencial, que es la multiculturalidad. Es decir, la idea de que estamos formados por muchas culturas que se van sedimentando es esencial, y más sobre todo en Andalucía, en donde podemos decir que todos somos hijos de muchos padres. Si hay un emblema que representa esa fusión de civilizaciones y la etapa del Reino de Granada, que mantuvo su nombre hasta bien entrado el siglo XIX, es la Alhambra. Actualmente es el monumento más visitado del país y requiere de gran diversidad de trabajos para mantener esa eterna vitalidad. Hoy, que celebramos nuestro programa número 1000, hemos rescatado parte de un reportaje que hicimos aquí en la Alhambra y en el que pudimos comprobar lo que supone trabajar en este paraíso. Cuando por fin se alzó sobre la colina de la Sabica, dicen que relucía blanca y brillante. Pero ya entonces la llamaban la Alhambra, la Fortaleza Roja. Cuentan que eran tantas las prisas por construirla y tantos los obreros que en ella trabajaban, que las hachas brillaban rojizas al sol, y por la noche las hogueras y las antorchas se veían como luces coloradas desde la Vega de Granada. V0 para V5. Adelante para V5. Mira, abre la cadena de acceso a Puerta de los Chinos. Ya, 5-3. En junio hago 20 años dedicado a esta profesión. Yo me declaro persona enamorada de mi centro de trabajo porque es un lujo estar trabajando en el monumento más bonito del mundo. La Alhambra, cualquier parte es diferente de bonita cada parte donde está, ¿no? Y la verdad que te hace que te enamore, que te enganche. La Cuesta de los Chinos es un sitio súper encantador porque ves cómo te vas adentrando cada vez más en el recinto, lo que es en el monumento, ¿no? Y luego, bueno, pues, si veis la vegetación que tiene partido con esta cascada permanente de agua. Y luego el privilegio de conocer lo que es el corazón de la Alhambra, ¿no? Todo su adentro, todos sus interiores, porque la labor nuestra es esa, ¿no? De controlarlo de todas las partes, ¿no? Allá es donde no tiene que haber nadie. Y la Alhambra tiene una vista de amanecer, tiene una vista de primavera, tiene una vista de otoño. Valero, tú hoy de servicio en la Puerta del Generalife. Aquí nos concentramos el servicio de vigilancia a las 8 de la mañana, hacemos el reparto de puestos. La gente madruga muchísimo, hay gente que está a las 5 de la mañana aquí para ver si puede adquirir uno de los billetes que se piden durante la jornada. Yo entré en el año 73, llevo 34 años. Pero resulta que yo he estado 25 años de jardinero
O sea, yo en el año 80 era oficial de primera y luego, pues, por cambiar y por mejorar, me pasé de la jardinería a la vigilancia. Pero que mis jardines me gustan muchísimo. De hecho, sigo practicando la jardinería porque me encanta. Ignacio, buenos días. Estáis reponiendo aquí unas plantillas, ¿no? Ha cambiado mucho. De hecho, con los más jóvenes, yo he jugado muchas veces a fútbol en la placeta de la Torre de las Damas, en el Generalife, en esos pasillos, entonces no había tanta gente. Inclusive también en unos descuidones de nuestros encargados y superiores en aquella época, también nos bañábamos de vez en cuando en los albercones y en algunas albercas. Se trata de un lugar patrimonial muy complejo. No estamos hablando de un monumento con paredes, con arte, con materia. Estamos hablando de un paisaje. Somos un lugar en el mundo, dentro de la ciudad quizás es el ámbito histórico más amplio desde el punto de vista de la superficie, pero donde tenemos ámbitos patrimoniales de naturaleza animal, de naturaleza vegetal y también de naturaleza inanimada. Como historiadora del arte, pues para mí es casi un sueño, aunque nunca formó parte de mis sueños el poder dirigirlo. Hay un lugar que a mí me fascina, que es el patio de los Arrayanes o patio de Comares. Me parece una excelente combinación entre proporción y armonía, lógicamente, arquitectura y arte. Creo que es un lugar verdaderamente excepcional. Arrayán es el nombre de la planta aromática que vemos a ambos lados del estanque central. Vamos por aquí, por favor. Nosotros solemos decir que la Alhambra casi es un monumento que se enseña solo. Parece que todavía, como digo, siga vivo, son muchos años de historia, vivencia y por supuesto muchísimas leyendas que nosotros pues día a día tenemos, como digo, el honor y la suerte de poderlo transmitir. Mirad, el agua sabéis que es un elemento muy preciado, elemento que preside cualquier parte casi en la Alhambra. Ellos vienen del desierto, países muy secos. Hay que tener en cuenta que cuando descubren el agua es casi como descubrir oro. Lo colocan en todos los sitios, incluso en el interior de sus casas, palacios y alguna que otra habitación. Es agua que viene de Sierra Nevada, trabaja solo por gravedad. Hay mucha diferencia de nivel, 800 metros de altitud media en la ciudad, más de 3000 arriba en Sierra Nevada. El agua va de la montaña al jardín, del jardín al palacio, del palacio a la ciudad y de la ciudad a través del río sale de nuevo a enriquecer la vega, el fértil campo de Granada. La primera impresión que tienes cuando vienes a la Alhambra es de que es una serie de palacios, pero en realidad es bastante más que eso. Es una ciudad completa, rodeada de murallas y que prácticamente contaba entonces y cuenta ahora pues con todos los elementos que tiene una ciudad, en una escala mucho más pequeña, pero con todo. Este recinto puede contener 2.000 metros cúbicos de agua aproximadamente. Nos encontramos en el interior del aljibe de Tendilla, que es uno de nuestros más importantes y antiguos elementos hidráulicos, en una parte de la Alhambra que lógicamente corresponde a las que no se ven, esa especie de Alhambra subterránea. Se construye inmediatamente después de la conquista de la Alhambra por los Reyes Católicos, se reconstruyen torreones y murallas y se cae en la cuenta de que hace falta contar con una reserva de agua que, en caso de asedio, pues garantizase la defensa durante un mínimo de 40 o 50 días. Es un recinto que, por sus características, desafortunadamente no lo podemos poner al alcance del público. Nosotros entramos en él periódicamente, simplemente a efectos de inspección y para conservarlo y mantenerlo en las debidas condiciones. Hasta hace relativamente poco, en el siglo XX, hasta la primera mitad del siglo XX, era tradicional la calidad del agua del aljibe de la Alhambra y, de hecho, subían los aguadores de la ciudad a recogerla aquí. Este es el brocal donde se sacaba el agua, entonces aquí hay dos carderos, uno siempre estaba dentro del agua, se tiraba salía el otro y en esta pila lo vaciábamos el agua esta, entonces por los grifos que teníamos aquí pues servíamos el agua. Pues esta es una concesión desde el año 1906, que la tenía mi abuelo, estuvo hasta los años 50, que la cogió su hijo, que es mi padre, así que ya llevamos desde el 1906 casi 101 años. En aquella época que le cuento, pues lo que había era agua del aljibe, muy rica, que venía del nacimiento del río Darro, y se conservaba aquí estupendamente.
y la gente venía de Granada y demás a beber el agua de aquí. Y a la vez, para que tuviera algo más, pues tenemos los azucarillos, que era agua, azucarillo y aguardiente. Una vida que se ha hecho aquí todavía hasta que hemos podido mantenerlo. Hay unas fotografías que se conservan, vamos, yo que en el archivo de la mano también, y está Federico García Lorca, y están con los cestos de los azucarillos colgados, y están ellos bebiéndose, pues me imagino que el agua. El agua era riquísima, el agua venía estupendamente muy fresquita porque se conservaba aquí, cuando entraba en enero, que era el agua, pues venía bien helada, y se mantenía, y luego en verano, pues de hecho al echar el agua en el vaso se empañaba el vaso, no necesitaba ni frío siquiera. Pero claro, ya se acabó. La Alhambra atesora anécdotas de muchas características, de muchos tipos. O sea, por ejemplo, sabemos la que recoge el viajero alemán Jerónimo Mincer, que recoge en el Baño de Comares como el sultán se acercaba a la sala de las camas, a través de la parte alta de la sala de las camas, que funciona como una linterna, se asomaba y veía a sus mujeres, a las concubinas que había en el entorno, al harén, y a la que le apetecía esa noche le lanzaba una manzana. El Baño de Comares, que tiene por sus características de ser precisamente el único recinto, estas características se conservan en Occidente, ¿no? de época medieval, ¿no? Pues tiene como una imagen, digamos, mágica, ¿no? El hecho de que en torno a esta sala alta de las camas hubiera pues músicos que tocaban mientras el sultán se procedía a hacer los servicios del baño, y que eran músicos ciegos, ¿no? Para evitar ver al sultán desnudo. La Alhambra siempre ha sido un lugar de vida, siempre ha sido un lugar donde la gente ha vivido como en una ciudad, como en un barrio. Y yo pues tengo algunos recuerdos, claro, infantiles de aquella época, muy diferente a la actual, claro, en muchos sentidos, ¿no? Y bueno, yo siempre he comentado que me paseaba por la Alhambra antes de saber andar, ¿no? Los vecinos eran gente que estaban implicadas siempre en la conservación, con lo cual tenían un sentido digamos, de la contraprestación de un deber, a cambio de vivir estos sitios, ¿no? En sitios como este, ¿no? Que es muy especial, claro. En ese sentido, pues todavía quedan algunos pequeños recintos de manos privadas, fundamentalmente relacionados con familias de carácter comercial de mucho tiempo, ¿no? De carácter administrativo, ¿no? Que todavía viven en el interior del monumento, ¿no? Esta casa se fundó en 1883. Aproximadamente unos años antes, mis bisabuelos empezaron a comprar casas y solares, porque estaba la Alhambra en ese momento totalmente abandonada y no había turismo ni había interés por nada turístico. Empezaron a dedicarse a las antigüedades fundamentalmente. También crearon una escuela de fotografía, hicieron las primeras postales que se conocen de la Alhambra. Entonces, pues bueno, con los 3 turistas que llegaban al mes, pues nació todo esto. Mi infancia toda ha sido aquí, de todos mis hermanos, somos 8 hermanos, y la Alhambra era un sitio maravilloso, tranquilo, a pesar de que había coches que llegaban hasta la misma puerta, pero todo tranquilo porque evidentemente no se había masificado. La Puerta del Vino eran habitaciones que pertenecían a esta casa. Entonces, a principios del siglo, mi abuelo lo donó a la Alhambra. Santa María de la Alhambra es una iglesia entrañable para todos los alhambreños, el sitio donde todos nos hemos bautizado, donde todos nos hemos casado. Y en la plaza enfrente de Santa María de la Alhambra hay otro edificio donde yo he nacido y en donde la parte de abajo se dedicaba a negocio y arriba siempre vivienda, ¿no? Entramos a las 7 de la mañana hasta las 3. Y luego hay otro turno de 2:30 a 8:30. Que siempre esté la Alhambra cubierta, que no falte personal. Pues la verdad que nos felicita mucha gente por lo limpio que están los palacios y por lo menos felicitarnos nos felicitan. Pues yo llevo 18 años. Yo venía de los sanatorios y me costó mucho trabajo adaptarme a esto porque es trabajar en equipo. Allí estaba sola y aquí y es otro mundo. Ahora esto no lo cambio yo por nada, porque la Alhambra, aunque no se quede de maravilla, para nosotros siempre será. Ay, cómo está esto de los pájaros, por Dios. Cada rincón de la Alhambra tiene su historia.
Pero yo esa no la sé mucho. Yo sé que la encerraron aquí y que una se escapó con el novio, se tiró por una ventana, pero no te lo sé muy bien explicar. Y la otra pues se quedó aquí encerrada. Una compañera mía en esta misma torre dice que se vio a una mujer reflejada y que desapareció de pronto. Yo no he visto nada. Y nosotros algunas veces hemos entrado a las 6 de la mañana. A mí miedo no me da. Me daba lo primero, ya no. Ya conozco la Alhambra como mi propia casa, ya no. Los suelos de barro los barremos con serrín húmedo y el mármol pues con agua clara. Y ya está, y los alicatados, pues ya ves, con un trapo un poquito húmedo por quitar alguna cagalla de pájaro que haya o porque no se le puede echar ningún producto. Mira, esta mancha, esto hay que decírselo al restaurador, porque eso nosotros no la tocamos. Cualquier tipo de actuación donde pueda incidir, ¿no?, sobre lo que es la conservación del monumento y todo su entorno, ¿no?, pues evidentemente el servicio de conservación tiene un papel muy importante donde tiene que intervenir, unas veces de una forma activa, ¿no?, haciendo actuaciones muy concretas y otras veces evidentemente estableciendo las pautas, ¿no?, para que la conservación del monumento no se vea afectada, ¿no? Ahora mismo aquí nos encontramos en las cubiertas de la Sala de los Reyes, que pertenece al Palacio de los Leones, ¿no?, donde por una parte se ha procedido a levantar toda la estructura de madera de esas cubiertas para a su vez afianzarla con un sistema de sujeción, ¿no?, una mejora de todo el sistema estructural y a su vez irá acompañada de una intervención de restauración en lo que son ya en las propias bóvedas de mocárabes con temas de limpieza, consolidación policromática, etcétera. Esto, como vemos, es una corona de las piezas del mocárabe, de la daraja, y aquí podemos ver el sistema constructivo, cómo originalmente se le inserta un elemento de madera, una pequeña tablita de madera, que hace fuerza para sujetar todo lo que es el armazón, la parte débil de la daraja, y en ocasiones puede llevar insertado un clavo metálico que fija todo el resto del conjunto a esa estructura de madera. Fuera de la Alhambra pues son muy pocos los ejemplos que tenemos de este tipo de construcciones. Es una técnica que no ha desaparecido, se sigue ejecutando en el mundo musulmán, pero evidentemente logros y perfecciones como esta tenemos muy pocos ejemplos, muy pocos ejemplos. Nosotros, como parte del personal del Patronato de la Alhambra, tenemos un poco la función de esa protección, de esa salvaguardia de todos estos elementos. Quizá para nosotros va un poco más allá, te implica mucho más porque también acoge mucho la responsabilidad que sobre nosotros tenemos de salvar y sobre todo transmitir esto a futuras generaciones, que quizá para nosotros también es un poco un reto que tenemos día a día, lo que hace que nuestro trabajo no sea para nada monótono. Norberto, ves sembrando las flores estas de los carpinteros primero, alrededor de Júpiter, y luego la nepeta alrededor, ¿vale? Mi padre fue trabajador de aquí, estuvo 35 años, él estuvo gran parte de ellos de vigilancia, pero empezó trabajando de jardinería y también ha vivido la jardinería aquí, en estos huertos. Mi madre siempre muchas veces decía, ¡ay, con la Alhambra, estoy de la Alhambra! Y bueno, llevamos medio siglo entre él y yo, más de medio siglo ya, con la Alhambra en la cabeza. Aquí tenemos una zona de bosque que habitualmente no está abierta al público, la zona de huertas que también tienen un encanto especial y todo eso conforman un entorno en conjunto con los jardines que le da pues esta belleza que podéis estar contemplando aquí, ¿no? Los sonidos, olores, todo. Esto es un disfrute para todos los sentidos.
La Alhambra del siglo XXI es un conjunto medieval que es el único que permanece en pie, desarrollado por una cultura de origen oriental, como es la cultura de Al-Ándalus, pero que además supo conservarse y respetarse por parte de otras culturas y de otras civilizaciones. Creo que quizás ese es uno de los elementos esenciales, una obra humana hecha con inteligencia, con refinamiento, con exquisitez, que se conservó precisamente por esa razón, porque hubo un respeto por la cultura del otro, por la cultura de lo diferente. Hay quien afirma que la Alhambra está diseñada como un inmenso reloj de sol. Al mediodía, todas las estancias están partidas por la sombra. Por la noche, el tiempo no se detiene y el reloj se adivina entre la luz de la luna y el tic-tac del agua. Este reportaje obtuvo varios premios en su día, como otros muchos que hemos podido ofrecerles gracias a su fidelidad. Son ya 1000 programas y casi 24 años con ustedes, ni más ni menos. Estamos muy agradecidos. Desde 1990 cada semana les estamos ofreciendo el análisis de la actualidad. Hoy con un breve recuerdo de la trayectoria de los reporteros y desde la Granada que celebra los 1000 años de su fundación, despedimos el programa hasta la próxima semana. Para entonces recuperamos ya nuestro decorado y formato habituales. Gracias y muy buenas noches. Muchos niños se alisten en un grupo armado de forma voluntaria. Una ronda que realizan cada día desde hace ya más de mes y medio. De esta zona que 12 años después sigue soportando unos niveles de radioactividad. Yo soy un hombre de la madrugada, comprometido con la luz primera.